Bienvenidos a Inversiones y Negocio. He invitado a un especialista, a un analista político internacional, Carlos Duguech. Carlos es analista político internacional, pero además es un habitual escritor en diarios como La Gaceta, diarios como La Nación y inclusive el Nuevo Herald de Miami, que escribe con regularidad explicando sobre esto y otros temas más. Además, él es un poeta, pero eso lo vamos a charlar en otro programa que quiero que venga, así hablamos ya de la cuestión de Carlos Duguech, poeta. Pero puntualmente acá la invitación es para que vos, Carlos, trates de contarnos un poco y darnos tu visión de qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Un diagnóstico y cuál sería tu pronóstico. Dijiste bien qué es lo que está pasando. Hace 70 años que está pasando. Vale decir, vamos a remontarnos a la época en que toda esa zona formaba parte del Imperio Otomano. Así es. Tanto es así que hasta la liberación del Imperio Otomano, la Primera Guerra Mundial, año 18, los que venían, los sirios y los libaneses que venían, a todos le decían turco. Pero mi padre vino con pasaporte turco. En el ¿Vos año sos 1910. libanés? Sí, mis padres libaneses. Tu padre es libanés, sí. Y mi madre ya vino con pasaporte francés porque el Líbano pasó a ser colonia. Pasó a ser un... ¿No? ¿Protectorado? Algo así. No, bajo sistema de mandato. Mandato, perfecto. De la Sociedad de las Naciones, cuando termina la Primera Guerra Mundial, lo derrotan a los turcos, sí, el Imperio Otomano, y entonces se decide dos cosas. Siria y Líbano van a funcionar bajo el mandato de Francia y Palestina bajo el mandato de Gran Bretaña. Y vamos a centrarnos sobre todo en Palestina. Sí. Palestina estaba siendo manejada la situación por la Sociedad de las Naciones. Había una idea de que los judíos querían conformar allí, por una teoría de Theodor Herzl, fundador del sionismo, sí, la patria de los judíos. Sí. Después hay una carta que dirige el secretario de Exteriores de Gran Bretaña, Balfour, que le dirige a Rothschild. Sí, Rothschild. Dice que el gobierno británico vería con agrado la constitución de un país en Palestina, y con una aclaración que pocas veces se dice, respetando de todos modos a los que en ese lugar viven, porque da la sensación de que Palestina hubiese sido un terreno vacío y que solamente iba a estar poblada por los judíos para constituir el Estado de Israel. ¿Y en ese momento qué porcentaje de judíos había ahí? Había más o menos, cuando se declara la independencia de Israel en el año 48, había un 30% de judíos y había un 65% de árabes. Bien. Entonces, cuando termina la Sociedad de las Naciones y termina la Guerra Mundial en el año 45, se constituyen Naciones Unidas. Sí. En la segunda sesión del año 47, la Asamblea General decide constituir un grupo de 11 países miembros de Naciones Unidas, entre los que hay 2 países sudamericanos, para que analicen el problema y lo resuelvan a la situación palestina. Estos 11 representantes de estos tantos otros países, ¿qué hacen? Viajan a Palestina, entrevistan a alguna gente, viajan a Europa, hablan con los judíos que habían sido marginados en otros países cuando fueron expulsados de los que no cayeron obviamente en por el la Segunda Guerra Mundial, pero el resto de los judíos que estaban dispersos por distintos países de Europa, los de Alemania, los de Polonia, los de Yugoslavia, y vuelven a Naciones Unidas con una idea. Tardaron más o menos 5 meses en estudiar un problema ancestral.
De Lo los 11 resolvieron en 5 meses. Sí, de los 11 miembros, 8 dicen, proponemos la partición de Palestina en 2 estados, uno para los judíos, otro para los árabes, y preservamos en un corpus separatum a Jerusalén por 10 años, que no va a estar manejada sino por otros países, no va a tener nada que ver ahí, ni la Unión Soviética, ni los Estados Unidos, sí, solamente Naciones Unidas. Muy bien. Y había 2 que proponían la federación de países, y Australia propuso votar en contra porque consideraba que Naciones Unidas no estaba en condiciones de tomar esa decisión. Y yo voy a decir por qué. Y lo dije en un artículo que publiqué en el Herald, voy a leer textualmente. Dale, sí. Como un encargo sagrado. Dice la Carta de Naciones Unidas, sí, los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios, sí, cuyos pueblos no tengan o asuman, no hayan alcanzado, todavía la plenitud del gobierno propio, cosa que ocurrió con Palestina, sí, reconocen el principio que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado, expresión fantástica, la obligación de promover en todo lo posible dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta carta el bienestar de los habitantes de esos territorios y asimismo se obligan a asegurar con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos su adelanto político, económico, social y educativo. Quiere decir que la teoría volcada en un artículo de la Carta de las Naciones Unidas de la libre determinación de los pueblos o la autodeterminación de los pueblos ha sido dejada de lado. No se les consultó, no se hizo un plebiscito, no se hizo un sistema de elección entre los judíos que vivían en Palestina y los árabes que vivían en Palestina. Muchachos, ¿qué quieren ustedes? Eso hubiera sido muy interesante, ¿no? Resolvieron a 9.000 kilómetros de distancia, sí, en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, partir el territorio. El lobby que armaron cada uno de los grupos ha sido infernal. Triunfó, obviamente, el lobby judío, que pese a que ellos tenían otra pretensión, se conformaron con la decisión de la resolución 181 de Naciones Unidas, sí, e inmediatamente los países árabes estuvieron en contra, y ese ha sido un gran error, ponerse en contra de entrada, porque si no, hoy hubiese sido otra la historia. Si hubiesen aceptado y se hubiese discutido después, hubiese sido otra la historia. ¿Qué pasó? La guerra duró un año, del 48 al 49, cuando se declara la independencia de Israel, y hay un dato muy curioso. La declaración de independencia de Israel menciona 7 veces a Naciones Unidas. Y la declaración de independencia de la que se cumplen 30 años este año de Palestina en el exilio, hecha en Argelia, menciona a Naciones Unidas. Cuando se declara la independencia de Israel en el año 48, se aceptan las condiciones y se crea después de la guerra, que duró un año, una zona verde. Una zona verde que vendría a ser una especie de frontera fluctuante entre los territorios asignados a los palestinos y los territorios asignados por Naciones Unidas para Israel. Después sobreviene una guerra, ha sido atroz esa guerra, que duró 6 días, la guerra de los 6 días. Sí. Una guerra que inicia Israel con la sospecha de que puede llegar a ser atacado por Egipto, porque Nasser, que estaba presidiendo Egipto en ese momento, pide a Naciones Unidas que las tropas que estaban custodiando un frente no era necesario ya. El servicio de inteligencia israelí interpreta que eso significa abrirle el camino a un avance de las Fuerzas Armadas egipcias, sí, sí, y lanza una guerra sorpresa, una guerra preventiva. Esa es la razón por qué la guerra dura 6 días y aniquilan, por ejemplo, los aviones de los egipcios en los hangares. Sí, en 2 minutos. Con motores fríos. Sí, antes de. Lo primero que atacaron fue eso. Así es. Y a partir de entonces, ¿qué hace Israel? Ocupa la península de Sinaí, ocupa los altos del Golán, límite con Siria, ocupa Jerusalén Este, que es la parte que estaba asignada a los palestinos, y entonces empieza ahí el sufrimiento de los pueblos.
cerca de entre 700 y 800 mil, según la versión, habitantes de Palestina tuvieron que irse. Algunos dicen que se fueron porque vendieron las tierras y les convenía. La mayoría dice, y la historia real dice que se fueron porque estaban en una guerra y fueron a países como refugiados en Jordania, en Líbano, en Siria y en Egipto. Hoy suman con los descendientes 5 millones los refugiados. Los refugiados palestinos. Y en Gaza, hoy en Gaza quedan, que tiene la gente no tiene mucha conciencia de lo que es Gaza, se habla mucho, sí. Pero Gaza es como si el mapa de Tucumán lo partiéramos en 60 trozos, uno de esos trozos es Gaza. Y en ese trozo, que la 60ª parte de la provincia de Tucumán, vive la misma cantidad de ciudadanos que viven en Tucumán. Carlos, sí. Para ir cerrando, me parece impresionante, pero los tiempos de la televisión son, como dices, voraces. ¿Y cuál sería tu pronóstico con respecto a conseguir una paz? Bueno, una columna que yo hice se titula 3 preguntas. La primera pregunta, ¿qué hicimos mal? Tanto para los israelíes como para los árabes. ¿Qué hicimos mal? Sentarse en una mesa y llegar a la conclusión. Gente inteligente va a determinar qué se ha hecho mal. Bien. En estos últimos 70 años. La segunda pregunta, ¿qué pudimos hacer y no hicimos? Seguramente los árabes dirán, pucha, hubiéramos aceptado allá, hubiéramos tenido ya el país consolidado. Y la tercera pregunta, ¿qué podemos hacer ahora? Es la crucial. ¿Cuál es la más importante? No repetir los errores ajenos, los errores que ocurrieron, no repetirlos. Y yo creo, por otra parte, que si Israel obedeciera a las resoluciones de Naciones Unidas, la cosa sería distinta. Y voy a dar un solo dato. Israel siempre dice, y sobre todo máxime con este gobierno de derecha de Benjamín Netanyahu desde hace casi 12 años, dice que los palestinos no quieren la paz, no reconocen a Israel, que lo quieren echar a los israelíes al mar, pero se olvidan que en noviembre de hace 30 años en Argelia se hizo la declaración de independencia de Palestina, reconociendo la vigencia de la resolución de la partición, claro, reconociendo el Estado de Israel, comprometiéndose a ser parte de Naciones Unidas, a ser un país democrático y dejar de lado las acciones terroristas. Lo dice. Pero ¿qué pasó? Los oídos sordos de Reagan como presidente de Estados Unidos y de Yitzhak Shamir como primer ministro de Israel no lo tomaron en cuenta, porque si en ese entonces se hubiese tomado en cuenta esa voluntad expresada en una declaración de independencia, hoy estaríamos viviendo otro presente en la zona. Y las resoluciones de Naciones Unidas dice, te comento la única para cerrar, las 242, después de la guerra de los 6 días, la resolución 242 dice que Israel se debe retirar de los territorios ocupados en el reciente conflicto. Israel sostiene que, como no han dicho todos, no se retiran de todos. Es un absurdo, porque de haber sido parcial hubieran hecho que en Corea fijar el límite, un paralelo de aquí para allá, Israel norte, Israel sur. Eso no ha ocurrido. Desgraciadamente, el problema creo que no tiene solución. No soy optimista, no tiene solución. No soy optimista. No tiene solución. Sí, muchos deberían ceder y yo creo que ninguna de las partes va. Hay una propuesta de Trump. Sí. Trump es muy ingenioso y muy loco, este presidente. Le ha dicho a Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ¿por qué no hace una federación palestina con los jordanos? Y Mahmoud Abbas, rápido del reflejo, le dijo, me parece interesante su idea, señor presidente, pero que se incorpore a la federación Israel. Quedó ahí, quedó congelado. Queda congelado, pero hubiera sido buena idea, ¿no? Claro. Bueno, excelente, brillante, Carlos, un lujo tenerte acá. Muchas gracias y bueno, seguramente te vamos a estar invitando porque quiero avanzar sobre el Carlos Poeta. De acuerdo. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos.
Y ahora en la columna de Gordon Gekko con Roberto Rico. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿qué tal? Como siempre, un gusto estar en tu programa. El gusto para mí. Para analizar un poco, meternos un poco en la cuestión cinematográfica, si queremos llamarle, las películas que han hablado y han explicado, por ejemplo, crisis como la subprime, digamos, después el sistema del método Ponzi, que funciona mucho, que ha fundido a muchas personas, y particularmente la película El Lobo de Wall Street. ¿Te acuerdas de la película Margin Call? Margin Call es la que Esa explica la subprime, ¿no? La subprime. Vos sabés que para mí y sigue siendo una joya. Es una joya. De lo que la cinematografía puede explicar el funcionamiento de todo esto en los mercados cuando viene un sistema Ponzi, un sistema tan nefasto que daña toda la economía, no solamente americana, sino toda la economía global. Fue una película muy buena para mí, pero no tuvo mucha repercusión porque es para mí muy técnica. Lo mismo pasó con El Lobo de Wall Street, que es una película un poco más específica, pero bueno... A menor escala, Juan, es más casero a menor escala de eso de lo que pasó. Es más simple de entenderla. Es más simple de entenderla. Pero me gustaría que presentemos el tráiler. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a Fugazi is? Oh, Fugazi. It's fake. Yeah, Fugazi, Fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. You have my money taped to your boobs. Technically, you do work for me. What's wrong, Daddy? Oh my God. FBI. Any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. Duh. So follow me, you could about the door. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your. How does this actually work? There's a big money sign. They get launched at the time, they stick. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. 1, 2, 3. Stop. Okay? Safety first. Safety is first. We don't want to get a bad reputation. In the morning, and I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300, like the Romans, 300. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been in minutes for the longest, and you know it, and you know it, and you know it, and you know Mm-hmm. Come on. Qué tráiler, ¿no? Oh, pero vos fíjate qué actor también. Primero ponen a Leonardo DiCaprio para personificarlo a Jordan Belfort, y todos los actores que lo siguen son muy buenos realmente. Y vos fíjate el fanatismo, fíjate la euforia que tienen realmente cuando impulsan una acción, cuando impulsan una compañía. Jordan Belfort inicialmente era una persona, un vendedor, un muy buen vendedor que llega a Wall Street, como llegó mucha gente famosa, en micro o en subte, a una empresa grande en donde empieza a trabajar y empieza a meterse, decir, en el mundo de la bolsa. Y bueno, ahí un little trader. Exactamente, un pequeño trader, en donde se encuentra con maestros que le empiezan a enseñar un poco cómo era el negocio. Fíjate que hay uno de ellos que le dice: mira, vos bajo ningún punto de vista hagas que una persona saque el dinero del broker. Vos lo tenés que llamar y le tenés que decir que se va a hacer más millonario, que se va a hacer más rico, y que le vamos a dar todas las herramientas para que su dinero crezca. Técnicamente dice, es verdad, pero por otra parte no tiene el dinero. O sea, son números lo que tiene. Entonces yo creo que eso a él, a Belfort, le fue formando la conciencia de lo que puede realmente hacer vendiendo y con el dinero de la gente. Toma conciencia. Toma conciencia. Ve el negocio en la venta, digamos. El negocio en la venta. O sea, no dejes que el dinero se vaya realmente al propietario, sino dejarlo en el broker, venderle productos, o sea, pon $1, métele asteroides, inyectalo, claro, que hacelo crecer. Eso es lo que el hombre, para mí, lo asimiló como algo fundamental. Entonces lo lleva, primero, después quiebra esa compañía, ¿verdad? Y bueno, él empieza a trabajar
y se dio cuenta de un gran negocio que eran lo que se llamaban las empresas, microempresas o las pink sheets. Sí, ahí donde están las empresas que recién están por salir, donde no tienen capitalización claro, y salen a buscar. que no están en la bolsa real. No están en el Nasdaq, no están en Dow Jones, exactamente. están Pero en sí, Poor's, pero sí se venden en un sus mercado acciones, secundario, claro, sí, están ahí, ¿verdad? Que son empresas que algunas pueden ser una Acá en la pepita de oro, Argentina, algunas no. En la Argentina nosotros podemos decir la compra y venta de cheque, porque cuando vos estás comprando un cheque de un tercero, estás comprando un cheque de esa persona como empresa. Así que te Era estás una forma, financiando. exactamente, pero allá vendían sus acciones, pequeñas empresas, vamos a decir, por ejemplo, caso de, qué sé yo, un negocio de mecánico, Aparte, Juan, le venden un taller. El speech que tienen es decir, Google, IBM, Apple empezaron así. Bueno, por supuesto. En el garage de la casa. Exactamente, claro, estás dando el ejemplo de empresas que pasaron de estar en la casa a estar prácticamente en la cima. Con ese speech de venta, Nasdaq. ¿cómo no vas a vender? Claro, imagínate, ¿te acuerdas? El mismo Facebook. Claro. Mirá que empezó ese muchacho Zuckerberg en el año 2004 y lo larga al mercado, y hoy por hoy es una acción que está en el Nasdaq. Hace 3-4 años recibo la consulta de 2-3 amigos, amigas que me decían, me invitan a entrar en la rueda de la fortuna, tengo que poner 7.000 pesos y si llamo 10 más. ¿Cómo engañar? Y yo le digo, no, eso es método Ponzi, le digo. Cual. Ganan todo lo que están arriba menos los de abajo. Exactamente. Pero un sistema de estafa es sí, un sistema de estafa piramidal. Tal cual. No, pero no puede ser, me discutía, le digo, bueno, voy a entrar. De 3, 2 entraron. Bueno, pasa mucho. ¿Sabes cómo fue, no? Claro, bueno, pobre. Igual pasa mucho con las criptomonedas, ¿verdad? Lo mismo, bueno, pero la criptomoneda por lo menos tiene algo, sí, exactamente. Esto no. Pero estafaron mucho. Sí, la criptomoneda. Vendieron muy arriba, que iba a subir más. La criptomoneda, sí, yo creo que en la criptomoneda lo que hicieron es porque el producto está hoy en día, claro, está en 6.000, 7.000, lo llevaron, lo inflaron de gusto. A 20.000 ¿sí? dólares. Llevaron a todo el mundo y arriba vendieron los que lo habían inflado, digamos, sí, lo usaron, pero el producto sigue estando y el producto va a seguir funcionando. Pero estas ruedas de la fortuna que te invitaban, es más chico para entrar, pueden atraer mayor cantidad de gente, porque eso eran dólares, es mayor cantidad de gente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, claro, veo gente entrar a la cámara que ha entrado en eso y no le ha ido muy bien, digamos. Pero, pero te acuerdas que usaban todo tipo de cuestión, teléfono, usaban el Facebook, usaban otras redes. A ver, básicamente es para alertar a la gente, ¿sí? Claro. El mercado de valores es un mercado serio, que cuando quieran invertir en bolsa, que lo hagan, vayan a un banco, que vaya un agente de bolsa oficial, ¿sí? Exactamente, yo digo, Juan, y es una buena opción. Como hablamos de Jordan Belfort, yo creo que Belfort lo que hizo lamentablemente es llevar a la burla algo que es realmente serio. La bolsa de comercio hay que desmitificarla y decir, no es timba. No es decir, yo apuesto en la carrera de caballo, me voy al casino, apuesto en la ruleta, no, bajo ningún punto de vista. Vos cuando compras acciones, por ejemplo, el mercado argentino, allá también estás financiando una empresa, estás apostando al país. Muchas empresas salen a la bolsa, se capitalizan, generan mayores bienes de capital, así de esa manera crecen, toman más mano de obra, un circuito virtuoso en la economía. No es una timba, que te vas a beneficiar si sube o si baja, bueno, eso dependerá, ¿verdad?, de tu habilidad y tu cosa, pero comprar acciones en la bolsa y más, un consejo en el Merval, en Argentina, es bueno porque es invertir en el país. Consejo para la gente que nos está viendo. ¿Cómo compra el yankee? El yankee compra en función de lo que consume. Claro. A ver, si vos cargas nafta en YPF, compra acciones de YPF. Tal cual. Si vos usás, estás en el banco, no sé, supongamos el banco de el HSBC, supongamos, sí, un ejemplo. Bueno, compra acciones de ese banco. Si consumís Coca-Cola, compra acciones de Coca-Cola. McDonald's, compra acciones. Exactamente. Porque la Argentina como para empezar, exactamente, como para empezar, cuando quieran empezar y empiecen con montos chicos. Y saben que, Juan, un poco lo que vos decías de los métodos Ponzi y demás, la gente sirve mucho para engañar. Entonces, por eso dicen, no, vos vas a la bolsa y es una timba. No es una timba. Por ahí son especuladores, o malos brokers, o mala gente que no le dice la verdad. Y decir, hay riesgo en la inversión. ¿Verdad? Yo no te puedo garantizar que esto va a valer más o a lo mejor se desploma. Pero ahí está. Ahí, decir la verdad. El problema del mercado de capitales no está en las empresas que ofrecen los productos. Exactamente. Está en el que la vende. Acá lo que están vendiendo, por eso. Ojo, Bombel, porque a los clientes, a toda la gente que está viendo, si van a invertir en bolsa, compren en agente oficial de bolsa, que hay uno por provincia,
oficial de bolsa y después puede haber representantes, pero pidan que les muestre la acción de bolsa que tienen de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o bancos. Si no, no, porque van a tener problemas seguramente. Exactamente, que muestren la información, ¿verdad? Porque la información lo que trata de ser justamente la Bolsa de Comercio es la información transparente y verdadera para todos los usuarios, ¿verdad? Que no haya información privilegiada, eso que trata de ser siempre la Bolsa de Comercio. Bueno, excelente, como siempre, Roberto. Bueno, el gusto es mío. Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo programa de Inversiones y Negocios.